Hola a todos, si te gusta mi contenido considera hacer una donación en el enlace de PayPal que está en la descripción del video. Episodio 101 Nostalgia, 1. Estallido. El sonido de un globo estallando resonó a través del agua. Por un momento, Vikir sintió que su mente se rompía. Un tremendo impacto golpeó todo su cuerpo. Pero esta vez, el sabueso experimentado no pisó la puerta de la muerte. Agarrando la cuerda rota, Vikir apretó los dientes y soportó el impacto de la caída en todo su cuerpo. Mira hacia arriba y ve que sus extremidades todavía están unidas. Vikir da un suspiro de alivio a pesar del dolor. Ahora que sabía que el exterior de su cuerpo estaba intacto, era hora de revisar el interior. El interior estaba en mejores condiciones de lo que esperaba. Mi cabeza estaba rota, todas mis costillas estaban rotas, todos mis huesos estaban fracturados, mis piernas estaban dobladas en direcciones extrañas y mis músculos, órganos y vasos sanguíneos estaban destrozados. El dolor y las heridas habrían matado varias veces a una persona normal, pero no a Vikir, que poseía extraordinarios poderes regenerativos. Esta era una lesión que podía repararse con la ayuda del espectro de Bok Salamander encarcelado dentro de la espada mágica Beelzebub. Exquisito. Vikir revisó la almohada gigante donde había caído. Era el cadáver descompuesto y gaseoso de una salamandra de Bogibok. Había sido atacado por enjambres de mosquitos chupadores de huesos, dejando su dura piel llena de sangre, carne y órganos blandos. La desafortunada salamandra había estado viva hasta que Vikir escaló el peñasco y aparentemente murió mientras Vikir estaba en la cima del pico luchando contra Madame. La muerte y descomposición de la salamandra hizo que se acumulara gas en su dura piel, lo que la hizo aún más hinchada, y Vikir cayó encima de ella. No hace falta decir que esto no suavizó el impacto. Caer sobre el agua sigue siendo un shock. Vikir se empujó a sí mismo a través del dolor. Al menos no tenía los huesos de la salamandra. Si el cadáver de la salamandra tuviera un esqueleto sólido que lo mantuviera unido, Vikir habría quedado aún más traumatizado por el impacto. Afortunadamente, los mosquitos chupadores de huesos se habían comido todos los huesos de la salamandra, por lo que se salvó. Pero, sus heridas físicas estaban curadas en su mayoría, pero no pudo evitar el hedor. El impacto de la caída de Vikir había hecho estallar el cadáver de la salamandra, enviando gases, tripas podridas y sangre por todas partes. El hedor era repugnante. El hedor es inimaginable, dado que es la salamandra la que huele tan mal, y el hedor a podrido que se le suma. Si alguna vez sales de aquí, probablemente tendrás que quedarte en el baño durante días seguidos. Pero, el hedor no era el problema en este momento. Vikir tenía algo más que necesitaba comprobar primero. Vikir dirigió su mirada a la roca sólida en la distancia. Sobre ella yacía un gran trozo de carne ensangrentada. Madame Ocho Patas, a pesar de lo poderosa que era, aparentemente no tenía la resistencia para resistir el impacto de una caída por un acantilado. Bien. Debes de haber sufrido bastantes heridas cuando atacaste a la tribu de Balak. Todo su exoesqueleto se había hecho añicos, todos sus órganos vitales, huesos, pulmones, corazón, se habían desparramado por el suelo y muchas de sus piernas estaban dobladas de forma grotesca. Pero sorprendentemente, Madame todavía está viva. Apenas logra incorporarse, sacudiendo su cuerpo medio explotado y machacado. Debajo de ella, los intestinos destrozados rezuman de ella. Vikir se estiró y caminó lentamente hacia Madame. Señora. Incluso un demonio de la profundidad no puede evitar sentir miedo cuando ve la sombra de la muerte cerniéndose sobre ellos. Madame se estremeció cuando se encontró con los ojos rojos de Vikir. Era una emoción que recorría sus huesos, hasta el núcleo mismo de su exoesqueleto. Era miedo, 100% puro. ¿Tienes miedo? ¿También tienes miedo a la muerte? Vikir rió secamente, torciendo las comisuras de su boca donde la sangre podrida se había secado. Madame sintió los sesos en su cráneo destrozado, hechos pedazos, encogiéndose. Con cada paso que daba Vikir, su corazón latía contra la parte exterior de sus costillas. La anciana, cuya inteligencia y memoria habían sido agudizadas por su larga vida, había grabado la apariencia actual de Vikir en su mente. La visión parpadeante, el terror que se aproxima, la muerte que se avecina y el sabueso, el perro de la muerte. Zarak. El sonido de los gritos de la bestia era pequeño y débil, como el gemido de un niño. Madame se tambaleó hacia atrás, aturdida, aturdida, aturdida. El saco mucoso reventado estaba rezumando de ella, pero no parecía importarle. Vikir se tambaleó hasta ella y hundió su punzón en su espalda. ¡No! Beelzebub cavó profundamente en las grietas de la armadura deslustrada. Madame se estremeció y forcejeó, pero sus movimientos estaban completamente dirigidos a escapar, y no mostró signos de contraatacar. ¡Pou! 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 ¡Pou!
El punzón se hundió como dientes. El asalto de Vikir continuó. No le quedaba fuerza en el vientre, por lo que todo lo que podía hacer era presionar con el peso de su cuerpo, pero aún así, seguramente estaba disminuyendo a Madame punto por punto. Karma. Los espectros de todos los guerreros Balak que habían muerto inocentemente, y los espectros de todos los nativos de todas las tribus de la jungla que habían muerto innumerables veces antes, pesaban sobre la muñeca de Vikir. El karma que había acumulado hasta este punto se había convertido en puntos de experiencia, haciéndolo más fuerte, pero no tan fuerte como lo era en este momento. El toque de estos muchos espectros arrastrándola hacia las profundidades del abismo fue claramente autoinfligido. Trago. 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 Pronto, el alma de Madame comenzó a ser absorbida por el orbe de Beelzebub. Mosca compulsiva Beelzebub barra punzón. Menos una ranura. Burn Cerberus, A. Ranura menos 2. Silentil, Monsieurus, A. Ranura menos 3. Super regeneración, Salamandra de pantano, A. 3 criaturas formidables de peligro, A. Sus Wrights originalmente ocupaban cada uno de los 3 orbes debajo de la espada de Beelzebub, creando un tenso equilibrio de poder. El recién llegado, Madame Wright, alteró el equilibrio. Madame Wright fue el primero en buscar la ranura que contenía el Wright de Cerberus, con quien nunca se había llevado bien con respecto a un territorio similar. GRRRR. El espectro de Cerberus, que había ocupado durante mucho tiempo el primer espacio de la bola roja, mostró los dientes ante la intrusión de Madame. Como espectro, Cerberus aún recuerda la humillación de ser despojado de su territorio por Madame y desterrado a Seven Ridge. Pero la jerarquía del mundo de los espectros generalmente no es muy diferente de la de los vivos. Madame era viciosa como un espectro. Cacareo. Cacareo. Como en vida, Madame tomó el territorio de Cerberus y montó un nido en su lugar. Mosca compulsiva Beelzebub barra punzón. Menos una ranura. Venenosa Madame 8 patas, S. Ranura menos 2. Silentil, Monsieurus, A. Ranura menos 3. Super regeneración, Salamandra de pantano, A. Finalmente, la primera tragamonedas de Beelzebub cambió de dueño. La habilidad pasiva que Vikir obtuvo de ella fue veneno, un veneno tan concentrado que no había nada en el mundo que pudiera igualarlo. Fluyó hacia el cuerpo de Vikir y pronto se disolvió en su sangre roja. Si bien es inofensivo para el propio Vikir, probablemente sería un veneno mortal para los demás. Mientras tanto, Madame seguía huyendo en este momento, sacudiendo frenéticamente el suelo. A pesar de que parte de su alma se había convertido en un espectro y había caído presa de Beelzebub, todavía estaba mínimamente consciente e intentaba escapar. Tal vez fue porque su cerebro se había hecho añicos en muchos pedazos. Vikir había tratado de agarrarse con su espada en la mochila de Madame, pero no pudo evitar que ella se desvaneciera. No había comido ni dormido desde su reciente escalada, y su cuerpo había sido completamente reconstruido casi 2 veces, por lo que tenía todas las razones para estar agotado de energía. Esto era especialmente cierto ahora que había liberado un aura que había quemado todos los vasos sanguíneos de su cuerpo. Un espadachín normal ya estaría muerto o lisiado. Golpe, golpe, golpe. Desde más allá de mi conciencia que se desvanece, escucho el aullido de una bestia. Si es una jauría de perros, estamos en problemas. ¿Qué otra criatura en el mundo se atrevería a acercarse a este lugar cuando Madame 8 patas exudaba energía venenosa? Vikir no estaba lo suficientemente relajado como para pensar en eso. Eventualmente. Barajar. Vikir se derrumbó sobre el cadáver de Madame. Dormir tomó mucho tiempo, o tal vez solo un momento. En la oscuridad detrás de sus párpados, reconoce muchas caras. Muchos rostros que había dejado atrás durante mi viaje a través de la era de la destrucción, y los que había conocido desde mi regreso. Rostros de Chihuahua, Cindy Wendy, Pomeranian, Aquila, Camus, Aillen, Dolores, Barrymore y otros suben y bajan a la superficie sin hacer ruido. Rostros de Baskerville, rostros de Underdog City, rostros de las profundidades, rostros de la calle Quavadis, rostros de todos lados, uno tras otro, sin ninguna conexión. Entre ellos estaban los rostros de Hugo y Aeman. El momento. Vikir se puso de pie. ¿Cuántos días, horas, minutos o segundos habían pasado? Veo una silueta sombría que se cierne sobre su cuerpo aún caliente. Espera a que su visión se aclare un poco más, y luego siente una cálida lengua lamiendo su rostro. Era Bakira, el lobo, mirando el rostro de Vikir. Y junto a él, podía ver el rostro de su constante compañero, Aigien. Se sentó al lado de Vikir, luciendo como si estuviera a punto de estallar en lágrimas. Dios mío, Vikir. ¿Estás despierto? ¿Puedes verme? Hey. Aún. Aquí. Aquí. Vikir. Estás vivo.
Te traeré un medicamento de inmediato. Veneno. Lava el veneno. Llévenlo al pueblo. El mundo está en silencio, excepto por el movimiento lento de la boca de Aigen, su visión borrosa y los rostros familiares que se reúnen a su alrededor. ¿Es esto un sueño? Con ese pensamiento, Vikir se desmayó por completo. Episodio 102 Nostalgia, 2. Vikir abrió los ojos. Había dormido profundamente, sin una sola pesadilla. Por lo general, dormía medio despierto, preparándose para un ataque o algún otro desastre misceláneo, pero esta vez durmió profundamente e indefenso, como si estuviera realmente muerto. Por supuesto, cuando me desperté, las heridas de mi cuerpo se habían curado muy bien. Esto se debió en parte a los poderes regenerativos de la salamandra del pantano, pero también a que todo tipo de buenas medicinas habían curado mi cuerpo de adentro hacia afuera. Vikir se puso de pie. Estaba cubierto con pieles esponjosas sobre un lecho de paja seca y una colcha de algodón limpia. Hierbas y varias férulas envueltas alrededor de su cuerpo. En el interior, el diseño de la habitación era vagamente familiar, como algo de uno de los barracones de Balak. Miró hacia abajo y vio que el dueño de la habitación estaba dormido a los pies de Vikir. Era Aigen. Vikir abrió la boca para hablar en moro. ¿Estás despierto? Una voz vino de la entrada del cuartel. Águila. El zorro nocturno miró fijamente a Vikir. Había envejecido bastante en los pocos días que no la había visto. Tenía las mejillas hundidas y sombras bajo los ojos. Los años que había estado reprimiendo por la fuerza todo este tiempo estaban fluyendo de nuevo. Aquila se sentó junto a la cama de Vikir y miró a Aigen, que dormía a su lado. Aigen, este te cargó cuando te desmayaste. Corrió durante 3 días y 3 noches. Y por eso Aigen, que no había comido ni dormido durante días y había corrido con todas sus fuerzas, ahora dormía a los pies de Vikir. Vikir se quedó en silencio por un momento, mirando a Aigen mientras dormía, acurrucado entre los dedos de sus pies. Entonces Aquila se volvió hacia Vikir. ¿Qué diablos te pasó? Vikir vaciló por un momento, luego habló. Traté de matar a Madame. La muerte completa de Madame. Vikir no lo había visto hasta el final. Por eso solo habló de lo que vino antes. No pensé que sería capaz de superarlo con mis propias fuerzas, así que lo dejé caer al fondo del pico y apenas gané. Por supuesto, fue bastante difícil arrastrarlo fuera del profundo agujero y empujarlo por el acantilado, es solo que tuve suerte. Es una lástima que definitivamente no pude cortar el aliento de Madame. Vikir habló casualmente, pero esto en realidad fue bastante notable. Después de todos estos años de atormentar a los nativos de Dekt, Madame finalmente había sido derrotada por un joven héroe. Ahora los nativos ya no tenían que hacer sacrificios. Podían usar la luz a su disposición en la oscuridad de la noche, y ya no tenían que temblar de miedo durante las noches tormentosas. Esto fue suficiente para que él fuera aclamado como el salvador de todas las tribus en la profundidad. Mientras Aquila escuchaba la historia de Vikir, permaneció en silencio con asombro. Entonces ella le dijo lo que se había estado preguntando. Después de que te desmayaste, Madame logró huir de la escena. Los guerreros de Balak te siguieron, pero el veneno en el aire era demasiado para que se acercaran, y fue todo lo que pudieron hacer para rescatarte. Lo quisiera o no, Madame había rociado veneno mortal por todas partes mientras huía. La niebla de veneno que crearon al volatilizarse hizo imposible que los guerreros y los lobos finalmente le cortaran el aliento. Pero, Aquila dijo con una mirada determinada. Pero Madame ya estaría muerta. Cuando Vikir apartó la cabeza, Aquila insistió. Ella nunca puede durar mucho con esa herida. Él estaba en lo correcto. Todo el cuerpo de Madame estaba aplastado y había perdido muchos órganos vitales. Sus órganos internos vitales, como el corazón, el bazo, los pulmones y los intestinos, sobresalían de su cuerpo y caían al suelo, y su exoesqueleto estaba hecho añicos. Su cráneo incluso se había abierto, desgarrando su cerebro en varios pedazos, por lo que era muy poco probable que Madame sobreviviera. Había una razón por la que Aquila estaba tan seguro. Además, el lugar al que huyó Madame es conocido por ser el lugar más frío del mundo, incluso bajo las profundidades. Hace mucho frío allí, incluso en julio, y un cuerpo tan demacrado no puede sobrevivir al duro clima que hay allí. En otras palabras, Madame morirá a causa de sus heridas, morirá de hambre por la inmovilidad o morirá congelada en el frío helado. No importa cómo lo mires, no hay otro destino para Madame que la muerte. Así, Vikir se convirtió en el héroe de toda la región por matar a Madame. Héroe, hablas demasiado bien de mí. Vikir negó con la cabeza con humildad, y Aquila sonrió secamente. ¿Sigue siendo demasiado elogio? Mientras hablaba, Aquila apartó la cortina de la entrada del cuartel. Y luego, Vikir no pudo evitar abrir mucho los ojos.
Afuera del cuartel, una enorme multitud se había reunido, a primera vista, 4 figuras de tamaño. Estaban todos arrodillados, con los ojos cerrados, las manos unidas en oración. Queremos que Vikir, el héroe de la profundidad, se recupere. Por favor envíe nuestras oraciones a Balak, Rococo, Rena y Sance, todas las grandes tribus de Dekt, así como tribus más pequeñas con apariencias y atuendos que nunca antes habías visto. Oraron de diferentes maneras, pero sus peticiones eran las mismas. Con un solo corazón y una sola mente, rodearon el cuartel de Vikir y ofrecieron sacrificios. Y luego, guay, guay, guay. Al ver al Vikir despierto, patearon, alzaron la voz y soltaron un rugido de alegría. Y toda la tribu se unió bajo el logro de Vikir. Esa noche, toda la serie de procesos y eventos llegó a un final aleccionador. La fiesta de toda la noche de comida, bebida y alegría, y el servicio conmemorativo de los muertos, terminaron simultáneamente. Los sobrevivientes beben y se emborrachan en un sentido de misión, tristeza, alivio o alegría, y toman nuevas resoluciones. Y cuando todo terminó, la noche cayó en silencio. Vikir cerró los ojos y revisó su cuerpo. Lo tengo de vuelta. De vuelta a mi mejor momento antes de la regresión. En lo más profundo de él, podía sentir su aura burbujeando y hirviendo. Es tan denso que ahora se parece más a un sólido que a un líquido. Es el pico del graduador, un estado que Vikir había alcanzado antes de su regresión. A eso se sumaba un mayor nivel de esgrima al estilo Baskerville. El sexto diente que le había sacado a Madame. Y antes de darse cuenta, otro diente más pequeño había brotado detrás de él. La séptima Baskerville. El séptimo diente, más allá de los carnívoros. La lucha de Vikir con Madame resultó en la producción de un séptimo diente, aunque pequeño. No sabe por qué, pero es una consecuencia natural de su comprensión más profunda de las artes marciales en tiempos de crisis. Ha recuperado por completo la destreza de combate que tenía antes de su regresión, e incluso ha adquirido el séptimo Baskerville. Teniendo en cuenta que el manejo de la espada de Vikir antes de su regresión era de solo 4 dientes, y que el actual patriarca de la familia Baskerville, Hugo Le Baskerville, tenía 7 dan, esto fue todo un logro. Pero Hugo es un maestro de la espada. Incluso si tuvieran el mismo nivel de manejo de la espada, Hugo es un maestro. Vikir era uno de los mejores graduados, pero aún no había atravesado la barrera del maestro. Aún así, he logrado a los 17 lo que no alcancé hasta los 40, así que tengo un largo camino por recorrer. Si alguien más supiera esto, se desmayaría. Ni siquiera los mejores maestros de la espada de la casa Baskerville, de quienes se decía que tenían el mejor equipo de la historia, podían lograr esto. Además, Vikir confiaba en que incluso si tuviera que enfrentarse cara a cara con el maestro de la espada, no sería fácil de dominar. Si no es un duelo, sino una pelea a vida o muerte, entonces no es como si no tuviéramos una oportunidad. Los ojos de Vikir brillaron mientras imaginaba el rostro de Hugo en su mente. Al mismo tiempo, la espada Beelzebub, mucho más larga que antes, sacó su hoja de la arteria de su muñeca. Charco. El patrón rojo grabado en la empuñadura era aún más siniestro que antes. La razón es: mosca compulsiva Beelzebub / punzón. Menos un espacio. Venenoso, Madame 8 patas, S. Ranura 2. Silentil, Monsieur Urusu, A. Ranura -3. Super regeneración, Salamandra de pantano, A. La última incorporación al grupo es un espectro gigante. Madame 8 patas. Dado que una parte de su alma se convirtió en un espectro y poseyó a Beelzebub, esta arma ya peligrosa se ha vuelto aún más mortal. Extremadamente venenoso. Estaba imbuido de la temible malicia de Madame, capaz de matar en las dosis más pequeñas. Por un momento, Vikir estudió este producto del asesinato de Madame. Entonces. De repente, la mente de Vikir vagó a otra parte. Ahora que lo pienso, ¿qué tal? La mirada de Vikir se posó en la pechera de la capa negra que llevaba puesta. Metió la mano en el bolsillo y sintió lo que esperaba. Una pequeña bola suave. Esta gran bola negra se balanceaba suavemente en la mano de Vikir. Era el huevo que había puesto Madame 8 patas. Durante la batalla, Madame 8 patas había recuperado su salud comiendo sus huevos, uno por uno, y este era el último que le quedaba. Vikir se apresuró a recogerlo. Lo vi caer y lo recogí, pero no pensé que sobreviviría al impacto de la caída. El huevo era bastante duradero después de todo. No importa cuántas veces lo golpee con el puño, rebota sin romperse porque es muy elástico. Los demás no sabían qué era este huevo negro, así que lo dejaron solo por ahora. ¿Crees que saldrá del cascarón? Ahora que había dejado los brazos de su madre, había muchas posibilidades de que, aunque fuera un huevo sano, no eclosionara correctamente. Podría haber sido un huevo fértil en primer lugar, o podría haberse dañado por dentro. Por ahora, Vikir mantuvo el huevo en sus brazos.
Tal vez algún día podría ser utilizado para la investigación. Debo irme ahora. Vikir se acostó en un montón de paja. Había visto, oído y hecho mucho en los últimos 2 años aquí en Dept. Había ganado experiencias que nunca olvidaría. He recuperado mi fuerza de combate anterior a la regresión y he aprendido muchas cosas importantes. Pero no podemos vivir aquí para siempre. Todavía tenía mucho trabajo por hacer antes de poder regresar. Algún día, cuando termine con todos mis planes, podré volver aquí. Justo cuando Vikir estaba pensando en sus planes futuros. Golpe, golpe, golpe. Alguien llamó a la insignia del cuartel. Al momento siguiente, alguien entró en el cuartel donde yacía Vikir. Zumbido. Entra una brisa nocturna llena de rocío y apaga las velas del cuartel. Vikir miró fijamente a la figura sombría más allá de la oscuridad. Alguien estaba mirando a Vikir, de espaldas al cielo negro de la noche, una galaxia de innumerables estrellas. Vikir. La voz de Aigen es más seria que nunca cuando llama a Vikir. Siempre fue reticente y seria, pero, hoy, por alguna razón, tenía una expresión inusualmente reservada. Y luego, Aigen se acercó a Vikir. Y dijo en voz baja. ¿Me ayudarás? Capítulo 103 Nostalgia, 3. ¿Ayúdame? ¿Y qué, a estas horas de la noche? Vikir levantó la parte superior de su cuerpo. No había nada cubriendo la parte superior de su cuerpo debajo de las mantas. Aigen lo miró fijamente. Bakira. ¿Bakira? Vikir parecía desconcertado. Bakira era un lobo que había crecido con Aigen desde muy joven. Siempre se había preguntado qué tan similares eran a Vikir, tal vez porque tenían nombres similares y sus personalidades contundentes. Aigen miró a los ojos de Vikir y dijo. Creo que es hora de darle una pareja a Bakira. ¿Es eso así? Sí. Todos los machos deberían tener una pareja cuando tengan la edad suficiente. Aigen se quedó en silencio por un momento mientras hablaba. Luego, en voz baja, agregó. Y también deberían hacerlo las mujeres. La frente de Vikir se arrugó ante sus palabras. Vikir sabía que Bakira estaba en celo. No era solo ella, eran todos los lobos. Los lobos están en celo todo el tiempo para los machos, pero para las hembras, se produce 2 veces al año, cada 7 u 8 meses. Sus vulvas a menudo se hinchan y liberan una secreción sanguinolenta, y últimamente, tanto los lobos machos como las hembras me han mantenido despierto por la noche, aullando al cielo. Preguntó Vikir. ¿Pero en qué quieres que te ayude? Aigen asintió y respondió. ¿Recuerdas lo mal que Bakira resultó herida durante el ataque de Madame? Lo sé. Fue entonces cuando su pierna derecha. Cierto, eso es por el veneno de Madame. Aigen suspiró levemente y continuó. Bakira se convirtió en un hombre con una sola pierna. Ni siquiera las extremidades anteriores, pero las patas traseras hacen eso, por lo que no pueden aparearse correctamente. Veo. En la familia Canidae, el apareamiento es imposible sin una pata trasera. No pueden equilibrarse. Estaba claro que sin ayuda artificial, Bakira se extinguiría naturalmente. Dijo Aigen. Quiero ayudar a Bakira, ¿puedes ayudarme? ¿Cómo puedo ayudar? Dijo Vikir, sacudiéndose el polvo y poniéndose de pie. Entonces Aigen sonrió, su cara como del color de la luna. Con eso, Aigen guió a Vikir fuera del cuartel. Después de atravesar la valla del pueblo y meterse un poco en el agua, llegaron a un prado abierto. Allí, de pie sobre 3 patas, estaba Bakira, respirando con dificultad. Y frente a él, un lobo familiar. Era una hembra joven que a menudo acompañaba a Bakira en sus cacerías y cuando regresaba de ellas. Aigen miró a Bakira en la distancia y habló. Bakira solía ser el ídolo de todas las lobas del pueblo. Era grande, era un buen cazador y su pelaje era lustroso. Pero después del ataque de Madame, todo se fue al garete. Bakira perdió su pata trasera derecha, dejándola incapaz de cazar. Pero a pesar de esto, la hembra seguía interesada en él. Sabes que las semillas están bien. Ante las palabras de Aigen, Vikir recordó sus palabras de la caza del oso buey. El criterio de los guerreros Balak para elegir pareja es muy parecido al de los osos bueyes. Un individuo con buena semilla, pero joven, y si está herida y débil, mucho mejor. Mientras tanto, Bakira gimió suavemente a la mujer que la había rodeado y le acariciaba la cara. Lamió su lengua cuidadosamente sobre el cuerpo de la hembra. La hembra lamió su pelaje a cambio. Luego envolvieron sus cuerpos uno alrededor del otro a la luz de la luna. Bakira se movió detrás de ella y colocó sus patas delanteras sobre su espalda. Pero entonces, ruido sordo. Falta una de las patas para sostener la espalda, por lo que simplemente cae hacia un lado. La hembra esperó pacientemente con los ojos cerrados, incluso mientras se lamía la nariz repetidamente con la lengua. Bakira se puso de pie y volvió a subirse al cuerpo de la hembra, pero esta vez, sin una pata trasera, perdió el equilibrio.
Aigen, mirando desde lejos, entrecerró los ojos. Ha estado así desde ayer. Vikir también asintió. Podía ver lo que preocupaba a Aigen. Luego, Vikir y Aigen se acercaron a Bakira. Aigen cojeaba de su pierna derecha, que había sido rozada por la flecha envenenada de Adonai. Y Bakira, su amiga, se tambalea, habiendo perdido su pierna derecha a manos de la señora. Levántate y vuelve a intentarlo. Aigen le dice a Bakira. Bakira no parecía demasiado molesta por el acercamiento de Vikir y Aigen. Eso es lo que significa ser un colega de confianza. La hembra seguía esperando pacientemente detrás de ellos. Bakira volvió a subir detrás de ella. Aigen había cortado un tronco para hacer una prótesis de pierna. Pero los movimientos de Bakira eran demasiado violentos para la prótesis. Eventualmente, Vikir tuvo que sostener la parte inferior de su cuerpo para soportar su peso, y Aigen tuvo que presionar las caderas y piernas de la mujer contra su prótesis para ayudarlo a colocarse en la posición correcta. Aigen abofeteó a Bakira con frustración. Idiota. El otro lado también tiene una mente, así que sé más agresivo. Empuja más. Más. Eres un hombre, se supone que eres más fuerte. Mientras gritaba, los movimientos de Bakira cambiaron ligeramente. La hembra también se volvió más cooperativa y receptiva. Finalmente, con un grito, se cumplió el propósito de la hembra. Es una noche de luna llena. Aigen y Vikir se paran debajo de una loba y un lobo macho haciendo el amor. Bakira y la loba se abrazaron, sin querer separarse. Y Vikir y Aigen tenían que mantenerlos unidos. Entonces, Bakira se apartó. Solo habían pasado unos minutos, pero Bakira se había bajado de la espalda de la hembra y estaba tratando de darse la vuelta. Vikir sonaba abatido. ¿Ya se acabó? Me lo acabo de poner. No. Mirar. Aigen negó con la cabeza. Fiel a su palabra, la Bakira se estaba cayendo del cuerpo de la hembra, pero no fue así. Bakira se dio la vuelta y chocó contra la hembra. Era una forma única para que los lobos se aparearan. Fue solo después de este cambio de posición que Vikir y Aigen pudieron alejarse de los dos lobos. Bakira y la hembra estaban ahora en camino. Ni Vikir ni Aigen se dijeron una palabra mientras observaban la áspera respiración de los lobos. Había un aire incómodo entre ellos. Después de unos minutos así, Bakira finalmente se separó de la hembra. Es providencia de la madre naturaleza que si hay unión, hay separación. Así que no había necesidad de avergonzarse de la relación o arrepentirse de la separación. Eran parte del orden natural de las cosas, tan naturales como el viento que sopla, la lluvia que moja, el sol que gira, el mar que rodea y la tierra que conecta. Bakira yacía boca abajo en el fresco suelo de hierba. Debe haber consumido mucha energía para sacar la lengua y jadear por no poder sudar. La mujer yacía a su lado, con los ojos vidriosos. Eso es todo. Vikir y Aigen se apartaron de Bakira. Bakira y la loba permanecieron en el prado, acariciándose la cara. Vikir y Aigen regresaron al pueblo, dejando atrás a los dos lobos recién casados. Estaba empezando a empañar el amanecer. Gracias. Tú también. Vikir desechó el agradecimiento de Aigen. Había una persistente sensación de incomodidad en la conversación. No había sucedido en los últimos 2 años. Con eso, Vikir regresó al cuartel. Había estado planeando irse, pero la idea lo hizo sentir enfermo. La humedad de los barracones a la luz de la mañana le resultaba a la vez familiar y extraña. Vikir se acostó en su catre de paja, pero después de un rato, no pudo dormir. Tal vez tendría que ver salir el sol antes de poder dormir. Solo entonces. Un susurro. El sonido de algo moviéndose fuera de la puerta del cuartel. Levanto la vista y veo una sombra pálida asomándose por encima de la cortina. Apenas puedo distinguir la silueta ahora. Alguien. Por alguna razón, ella no ha ido a su propio cuartel, sino que está de pie frente al de Vikir, dudando sobre algo. Vikir considera preguntar qué está pasando, pero decide no hacerlo. Estaba cansado de ayudar a Bakira a aparearse, y pensó que si ella necesitaba algo más, irrumpiría como siempre lo hacía. Pero, Aigen se quedó allí parada frente a las barracas de Vikir por lo que pareció una eternidad después. Después de lo que pareció una eternidad, las sombras se diluyeron lentamente. ¿Fue una ilusión? Vikir miró por encima del velo a través de los párpados cerrados. El rocío del amanecer se secó lentamente en la lejana luz de la mañana. La sombra de Aigen en la pancarta se había desvanecido por completo. Vikir ya estaba dormido. PD. Cambió de Bakira a Bakira y es hombre. Lo viste en Audionovelas Héroe. Episodio 104 Nostalgia, 4. Han pasado 2 meses desde que Madame Ocho Patas desapareció. Bakira se había convertido en padre. 5 cachorros de lobo amamantan en los brazos de su madre, una vista pacífica. Mientras tanto, Vikir observó a la loba amamantar a sus cachorros.
Una bola negra estaba encajada entre los cachorros que se retorcían. El huevo de Madame Ocho Patas. Parecía una gran perla negra, pero era tersa y suave al tacto. Vikir había estado tratando de hacer que los lobos sostuvieran este huevo durante los últimos 2 meses, por si acaso. Pero la calidez y el cuidado de los lobos no habían hecho ninguna diferencia en el huevo. Lo único que ha cambiado es que los cachorros recién nacidos siguen mordisqueando el huevo suave y esponjoso y untándolo con su saliva. Vikir se dio cuenta de que los experimentos posteriores con los huevos de Madame no tenían sentido y se preparó para embarcarse en su largo viaje una vez más. De vuelta al Imperio. Y de vuelta a Baskerville. El regreso del perro de sangre de hierro. Era hora de volver al lugar de donde vino. Cuando Vikir anunció su partida de la aldea de Balak, no solo los guerreros de Balak enviaron emisarios, sino también todas las tribus cercanas. Aquila no detuvo a Vikir cuando declaró su intención de irse. Él no era un esclavo, así que ¿por qué detenerlo? Una vez que son familia, siempre son familia, e incluso si están separados por grandes distancias, sus lazos se fortalecen, no se debilitan. Sin embargo, Aquila invitó a los enviados de cada tribu que se habían reunido a despedirse de Vikir y celebró un gran banquete para decorar la celebración. Todos en el banquete amaban y respetaban a Vikir. Pero nadie le dijo nos vemos o nos vemos. No existen tales palabras en el idioma Balak. Aquila ni siquiera le dijo nada a Vikir sobre esperar su próxima reunión. Nos vemos de nuevo no existe en el idioma Balak. Creen que una vez que se forma una relación, nunca se rompe y que trasciende el tiempo y el lugar. Estaban juntos incluso cuando estaban separados. Por eso no esperan despedirse. Aquila le habló a Vikir con una voz cálida. Cuando y donde sea que estés. Eres un cazador de Balak. Y tú eres parte de nuestra familia. No olvides eso. Vikir se quedó en silencio por un momento. Por alguna razón, sintió algo caliente y cosquilleante agitándose en lo más profundo de su pecho. Por primera vez, un sentimiento de pertenencia se instaló en el corazón de Vikir que no había sentido en ningún otro lugar desde su regreso. Era casi como si dejar Dekt y regresar a Baskerville fuera como dejar el hogar e ir a un lugar extraño. Aquila continuó. Eres un orgulloso guerrero Balak y un héroe para todos los Dekts. Si tiene problemas, lo ayudaremos lo mejor que podamos, sin importar dónde se encuentre o contra quién se enfrente. No fueron solo los guerreros de Balak quienes respondieron a las palabras de Aquila. Todas las tribus nativas de Dekt, desde el rococó chamánico hasta el renacimiento berserker, vitorearon las palabras de Aquila y alentaron a Vikir. Nuestro héroe, llámanos en cualquier momento, acudiremos en tu ayuda. Piensa en nosotros a veces. Te amamos. Impresionante, Vikir. Regresa y toma el control del imperio. Que el camino de un héroe esté lleno solo de bendiciones. Sobre todo, los jóvenes de Balak, con quienes había llorado, reído y dormido durante los últimos 2 años, fueron los más tristes de ver partir a Vikir. Aún fue el peor de todos. Se redujo a lágrimas. Se golpeó el pecho como un gorila y gritó. Vikir, puedes volver cuando quieras. Estaremos aquí esperándote. Y si tienes algún problema, siempre puedes llamarnos. Hermano Vikir. Tienes que escribirme a menudo, tienes que hacerlo, o de lo contrario voy a... A su lado, Aul, que ya era mucho más alto, miró a Vikir con ojos húmedos. Le entregó a Vikir que se marchaba una lonchera envuelta en hojas, había crecido tanto en los últimos 2 años que apenas podía considerarse que tenía 15 años. Dentro había una brocheta de cremosas orugas, un alimento preciado. La sonrisa seca de Vikir curvó las comisuras de su boca. No recordaba haberse reído mucho antes o después de su regresión, pero aquí en Dekt, se reía mucho. Se había reído más en 4 meses aquí que en 40 años en su vida anterior. Adiós, Vikir, nuestro héroe. Sin un hasta luego, los guerreros de Balak saludan a Vikir con una mezcla de diversión y arrepentimiento en sus ojos. Y luego, Vikir dejó la profundidad que tanto le gustaba en medio de la despedida de todos. No, no todos esos. Vikir buscó un rostro entre la multitud, pero nunca lo encontró. Alguien, por alguna razón, no había aparecido en la ciudad desde que escuchó a Vikir decir que se iba de la ciudad. Ni siquiera se presentó a la ceremonia de despedida de Vikir. Todos estaban desconcertados porque ella usualmente seguía a Vikir donde quiera que fuera. No puede estar bien. Vikir se paró fuera de la aldea, miró hacia atrás, hacia las barracas vacías de Aillen, y se quedó allí durante unos segundos. Luego dio media vuelta y se alejó de su amado pueblo de Balak. Sus pasos en dirección al borde de la profundidad fueron débiles durante los primeros pasos, pero luego comenzaron a acelerarse. Realmente es hora de irse a casa ahora. Vikir pronto abandonó el borde de la profundidad. De pie en un alto pico rocoso, pudo ver una ciudadela familiar por delante.
El castillo carmesí. Era una fortaleza minera construida por los magos de Morg para extraer los rubíes de la montaña Punzón Rojo. Macizos muros de tierra, cercas de madera y edificios de piedra se alzaban toscos pero majestuosos. Al parecer, se había endurecido durante los últimos 2 años para mantener a raya a los nativos. Una tierra de interminables vetas de rubí carmesí, con nubes oscuras reunidas en remolinos arriba. El paisaje aún se bañaba en los ominosos colores rojo y negro. ¿Sigues extrayendo rubíes? Vikir caminó lentamente hacia la ciudadela de Mork. Regresaba después de 2 años. De repente, recordó el rostro de Mork Camus, el ex jefe del lugar. ¿Estaba todavía allí? Si hubiera crecido bien, ahora sería una mujer madura, de 17 años y dentro de la edad para casarse. Pero esa era la vida de las familias nobles ordinarias, y un Camus nacido en la noble sociedad de Morg era bastante diferente. Entonces, ¿cuándo vas a entrar en la academia? Sigamos conmigo. Probablemente conseguiré la admisión anticipada en 1 o 2 años. Sería muy divertido si pudiéramos ser los primeros años juntos. De repente, recordé cómo hace 2 años, ella me había seguido y me regañaba. Te dije que estaba pensando en solicitar la admisión anticipada a la academia. Hace 2 años, cuando tenía 15, ya había dicho que estaba pensando en la admisión anticipada a la academia, así que tal vez ya estaba allí. Debes de haberte olvidado de mí. A los 17, eres un adulto. Un enamoramiento de 8 años no sería más que un tímido recuerdo que se desvanece. Vikir sonrió secamente y se dirigió hacia el desierto. El viento soplaba a través de los campos de algodón. Solo entonces. Oye, esclavo. Una voz llamó a Vikir desde atrás. Girando la cabeza, Vikir vio a una mujer de pelo negro plateado y orejas puntiagudas, que acababa de cumplir 19 años, mirándolo fijamente. Alguien. Estaba de espaldas al viento de algodón, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Vas a ir? ¿En realidad? Aijen preguntó con voz profunda, y Vikir respondió con silencio. Entonces Aijen se paró frente a él. Si vas a ir, llévate esto contigo. Los ojos de Vikir se agrandaron cuando vio que Aijen extendía una mano temblorosa y se la daba. Exclamación de cierre. Era un arco grande. Era un lazo negro con una luz oscura por todas partes. Un arco gigante que Adonai había usado en el pasado. Incluso había una cuerda de arco que nunca había existido. Vikir se dio cuenta de que la cuerda blanca y resistente del lazo negro estaba hecha de la seda curtida de la telaraña de Madame Ocho Patas. El mismo resorte resistente con el que Madame había hecho y almacenado sus telarañas se había convertido en la cuerda, convirtiendo el lazo negro en una unidad completa. Anubis, el arco más fuerte en la historia de Balak, finalmente ha recuperado su forma perfecta. Lo siento, me he perdido todo este tiempo haciéndolo. Vikir pensó para sí mismo mientras miraba hacia el arco negro. ¡Pum! Aijen pone algo alrededor del cuello de Vikir. Un pequeño collar negro. Es una gargantilla, un objeto hecho con la dura piel de un oso buey. Este oso buey fue la primera captura que Aijen y Vikir habían hecho juntos. Aijen puso el collar alrededor del cuello de Vikir y habló con su voz nativa. Nunca sueltes esta cosa. En cualquier lugar. Comprendido. Vikir asintió y luego miró a Aijen. Aijen volvió a mirar a Vikir. Sus posiciones han cambiado mucho en los últimos 2 años. Cuando se conocieron por primera vez, Aijen miró a Vikir y le dio órdenes. Ahora, es Aijen quien apenas puede hacer contacto visual con Vikir. Ella era una cabeza más alta que él entonces, pero ahora es una cabeza más baja. Vikir, que había crecido mucho más, se volvió hacia Aijen y dijo. Te has vuelto mucho más bajo. Era su propia broma, su propio código para romper el hielo. Pero Aijen no respondió a esas bromas tontas. Justo. Ella entra con paso rápido. ¡Pow! Un puño aterriza en el estómago de Vikir. Vikir, quien fue golpeado en el estómago de la nada, se traga un gemido y se inclina. ¡Pum! Aijen inmediatamente agarra la gargantilla alrededor del cuello de Vikir. Lo siguiente que sabes es que Vikir está siendo arrastrado por la correa en el agarre de Aijen. Y luego. El momento en que Vikir, doblada por la cintura, y Aijen, gargantilla en mano, tienen exactamente la misma altura. Sus labios se encontraron exactamente a la misma altura y se apretaron. Un segundo, como una eternidad. ¿Cuánto tiempo había pasado? Aijen empujó con fuerza contra el pecho de Vikir. Le dio la espalda a Vikir, que había dejado de respirar. Hasta luego. Todavía era una lengua imperial imperfecta. Episodio 105. El héroe que regresa. 1. El castillo Colmillo Rojo. Rodeada de muros de tierra y altas torres de vigilancia, es una enorme fortaleza artificial construida por los magos de Mork.
Las minas se estaban desarrollando arriba, con vetas de rubí carmesí corriendo a través de ellas. La noche oscura. Vikir saltó un enorme muro de tierra y entró en el patio interior. Podía ver a hombres con uniformes de guardia pasando por debajo de las crestas rocosas y de acero que sobresalían. Con un movimiento silencioso característico del musu, Vikir se fundió con las sombras y escaló la pared, deslizándose por el marco de hierro. Pronto, el interior del castillo Colmillo Rojo se desplegó. Las calles estaban empapadas de lluvia. Una luz moteada se filtraba por los callejones oscuros. Vikir se dirigió por el callejón en busca de una posada para protegerse de la lluvia esta noche. Entonces, Vikir vio algo que se elevaba por encima de los edificios al otro lado del callejón. Era una estatua, lo suficientemente grande y majestuosa como para ser vista claramente en la oscuridad y la lluvia. Era una enorme escultura de una figura erguida, mirando hacia el oeste, quizás hecha enteramente de oro. El brillo dorado de la parte inferior de la figura hizo que los alrededores parecieran iluminados. Sin embargo, la parte superior de su cara estaba oscura y era difícil de ver. ¿Cuál es el punto de poner algo así ahí arriba? Vikir hizo una pausa por un momento. La estatua no había estado allí desde que salió de la fortaleza hace 2 años. Incluso si se trataba de la tierra de Morg, todavía era esencialmente propiedad de los Baskerville, por lo que tendría que haber un acuerdo bilateral para construir una escultura tan simbólica. Además, es una estatua de gran magnificencia, con todo su cuerpo brillando con oro. Entonces, ¿quién podría ser? Vikir se acercó a la estatua con cautela. Justo cuando estaba a punto de descubrir quién había construido tal estatua dorada en honor. Oye, lárgate de aquí. Uno de los guardias saludó a Vikir. Aparentemente, había algunas ratas tratando de mordisquear el oro de la estatua dorada. Esta estatua es un monumento erigido por los Morg, en honor a los héroes que defendieron el castillo Colmillo Rojo. No te acerques a él, solo míralo desde la distancia. Ante las palabras del guardia demasiado vigilante, Vikir retrocedió. No podía permitirse el lujo de discutir con el guardia. Estaría bastante cansado si descubrieran quién era. Incluso si todos me han olvidado durante 2 años, aún así, no tiene sentido causar problemas. Sin tanta curiosidad acerca de la identidad de la estatua como para mirar más de cerca, Vikir rápidamente giró hacia el callejón. Iba a buscar una posada y descansar un poco. Finalmente, Vikir entró en la taberna. El piso estaba empapado con agua de lluvia y manchado con una mezcla desordenada de tierra y huellas carbonizadas. El calor era sofocante, contrastando con la brisa fría de la calle, y la humedad cegaba los ojos de Vikir. Los olores de carne asada, pescado hirviendo, vasos de cerveza tintineando y fuertes gritos y risas llenaron el aire. Vikir toma asiento. Luego, un vaso de ron caliente y 3 brochetas de salmuera de pavo salado se dejan caer frente a él. Cuando la camarera se da la vuelta de manera poco amistosa, Vikir levanta la mano. Yo no ordené esto. Oye, esta es una bebida básica. Las palabras de Vikir fueron respondidas por un hombre con una barba poblada que se acercó y se sentó a su lado. Vikir se levantó la capucha y miró de reojo. El hombre de la barba poblada lo miró con los ojos entrecerrados. Te vi en el callejón antes, ¿no? Era el guardia de seguridad que acababa de gritarle a Vikir. Ja 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 ja. Lamento haberte gritado antes, pero estoy haciendo lo que hago y estoy en una misión. No puedo evitar ser sensible cuando estoy en guardia. Palmeó a Vikir en el hombro y se rió. La vista del físico de Vikir, probablemente al final de su adolescencia, lo hizo bajar la guardia. Vikir simplemente negó con la cabeza. Entiendo. El guardia de seguridad levantó la mano como si le gustara lo que vio y llamó a un asistente. Luego miró por la ventana a la estatua dorada en la distancia. Lo que sea, tú entiendes. Es nuestro trabajo proteger la estatua en honor a él, no al revés. ¿A él? Repitió Vikir, y el guardia parecía emocionado. Sí. El héroe que salvó el castillo Colmillo Rojo hace 2 años. Fue gracias a él que sobrevivimos a la gran invasión bárbara, e incluso a los magos de Morg y los espadachines de Baskerville. Vikir se rascó la cabeza. La historia también era nueva para él. ¿Hubo tal héroe? ¿No fue hace 2 años, antes de que desapareciera? Hubo entonces una invasión bárbara masiva, y había alguien lo suficientemente poderoso como para proteger a Baskerville y Morg. Todo es cuestionable. Vikir estaba rebuscando en sus recuerdos, tratando de recordar los nombres de los héroes que podría haber olvidado. Hey. Voy a comprarle una bebida a mi amiguito aquí, así que date prisa y haz tu pedido. Mierda. ¿Herviste y te comiste una pata de tortuga? El guardia agarró al antipático mesero por la parte posterior de la cabeza y pidió un poco de cerdo con sal y pimienta para él y una botella de ron. El guardia volvió a mirar a Vikir y preguntó.
¿Qué quieres beber, niño? Te compro algo porque me siento mal por haberte gritado antes. Entonces tomaré un ron también. Guau, por el sonido de tu voz, suenas como un niño, sin ron, solo un vaso de leche, caliéntalo. El guardia echó al camarero a la cocina. Los hombres de la otra mesa, vestidos con el mismo uniforme que el guardia, se rieron. Oye, ¿estás hablando de él otra vez? Bueno, estoy ocupado difundiendo la leyenda de él cada vez que veo a un extraño, ¿verdad? Bueno, puedo entender eso. Él es la razón por la que todavía estamos vivos. Así es, no podemos elogiar a él lo suficiente, ¿verdad? Los guardias parlotearon. Cuando Vikir permaneció encapuchado y en silencio, el guardia a su lado habló. Vaya, vaya, vaya. Eres extranjero, pero debes saberlo. Su fama y logros resuenan mucho más allá de la ciudad de abajo, en todo el territorio de Baskerville, e incluso en el imperio. Guay, ¿estás mudo de asombro? ¿Cómo puede la historia de heroísmo de un héroe, desde un lugar tan pequeño y remoto como este, sacudir a todo el imperio? Sí, lo sé, pero es verdad, y mi prima, quien recientemente viajó a la Ciudad Amarilla, puede atestiguar eso. Qué bien se le considera a él en los círculos de la sociedad del imperio ahora. El guardia tomó un largo trago de ron y luego habló con el rostro boquiabierto. Han pasado 2 años y todavía puedo recordar ese día, la emoción, los escalofríos, la piel de gallina. Aparentemente hubo un gran héroe hace 2 años. Vikir negó con la cabeza y la sala estalló en risas. Los guardias de la mesa trasera levantaron sus vasos de cerveza, boca y whisky en el aire. Ja 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 ja. No conoces a él. Eres un espía. Bueno, cuando escuchas de él, incluso un idiota humilde como tú diría que has oído hablar de él en alguna parte. Sí, de hecho. Él era tan grande ese día, persiguiendo valientemente a los salvajes que nadie más se atrevía a perseguir. Dirigió un ejército de Morg y Baskerville a las oscuras profundidades, ¿puedes creerlo? A las profundidades negras con esos enemigos, y también de noche. Fue un suicidio. Ja, ja, pero él lo hizo. Incluso el poderoso Adolf era solo una dama de honor ese día. Hey. Esos no son nada. Mentiría si no mencionara que él asesinó a más de 1000 temibles bárbaros de un solo golpe y rescató a la frágil hoja de jade estéril de Morg. Fue todo gracias a él que la joven de Morg, que murió envenenada, pudo recuperarse. Si no lo viste, cállate. ¿Sabes de su valor cuando cargó sin ayuda contra un monstruo gigante no identificado que apareció de la nada? Vi su acto final con mis propios ojos cuando se lanzó a la refriega para garantizar la retirada segura de los aliados de Morg y Baskerville. Vikir sintió que algo extraño estaba pasando. El héroe que había masacrado a tantos bárbaros de un solo golpe. La caballerosidad que había salvado a la frágil hija única de Morg, Barrenja de Leaf. Un sagrado sacrificio, que luchó valientemente contra un monstruo gigante, dándole tiempo a la alianza para huir. Ese gran héroe que estuvo aquí con nosotros hace solo 2 años, cuyo nombre es. El guardia se puso de pie de un salto y levantó su linterna para iluminar la ventana. Allí, justo más allá de la oscuridad, se veía el rostro de una estatua dorada, iluminada por la luz de la luna que se asomaba entre las nubes. Al ver al majestuoso héroe, todos los guardias exclamaron. Vi. Aquí. Al mismo tiempo, innumerables guardias volvieron sus miradas hacia Vikir. Si no lo reconocieran a estas alturas, le tirarían piedras. Eventualmente, Vikir respondió. ¿R? Entonces todos los guardias intervinieron. Mira, ya sabes quién es, Vikir van Baskerville. La estatua dorada que se alzaba sobre la plaza central del castillo Colmillo Rojo era la imagen de Vikir. Episodio 106. El héroe que regresa, 2. Vamos, celebremos. Tú también, únete a nosotros. Siempre mostramos nuestro aprecio por la estatua de Lord Vikir de esta manera por la noche. Él es la razón por la que sobrevivimos al ataque ese día, sobrevivimos porque detuvo a esa bestia gigante. ¿Qué está pasando, mi amigo? Eres un joven peculiar, no tienes corazón. Poner más energía en él. Aplaude más fuerte. Vamos, compañero. Se dijo mientras los guardias del castillo Colmillo Rojo miraban la estatua de Vikir y aplaudían 12 veces a la medianoche en punto. Los transeúntes pueden saber la hora por el sonido de los aplausos de los guardias. Vikir observó los rostros de los guardias que lo obligaron a aplaudir, uno por uno. Hace alrededor de 2 años, en las profundidades de las montañas rojas y negras. Los rostros de los que huyeron de Madame Ocho Patas. Algunos de ellos se parecían a los soldados que había visto entonces. El hombre peludo que le sirvió el vaso de leche a Vikir se rió entre dientes. De todos modos, si no conoces el nombre de Vikir en esta región entonces eres un espía.
Por supuesto, es un poco exagerado decir que el rumor ha llegado al otro lado del mundo. Aún así, los rumores son ciertos. Si no es así, ¿por qué la casa de Morg habría ofrecido una cantidad tan grande de oro para honrar sus logros? Se dice que cada año, políticos y nobles de las ciudades vecinas vienen a presentar sus respetos y realizar ceremonias frente a la estatua dorada gigante. Vikir suspiró, presionando su capucha más profundamente en su rostro. Claro, había logrado mucho en las profundidades hace 2 años, pero la mayoría de sus logros habían sido muy exagerados. No solo maté a miles de nativos de un solo golpe, sino que también rescaté a los ejércitos aliados de Morgue y Baskerville, e incluso rescaté la frágil hoja de jade estéril de Morg. Para ser claros, fue Adolf Morg quien hizo más daño esa noche. Vikir simplemente había reducido la cantidad de tiempo para que alcanzaran a los bárbaros por la noche. Aunque jugué el papel de mártir contra Madame al final, Vikir tomó un sorbo de su leche y recordó. De todos modos. Estaba claro que todo lo que fue logrado por Morg Adolf, y las fuerzas combinadas de los ejércitos de Morg y Baskerville esa noche, fueron deformados y retorcidos en el crédito de un hombre, Vikir. Justo cuando Vikir estaba tratando de descubrir cómo darle sentido a esta situación. Crujir. De repente, la puerta de la posada se abrió de golpe. El sonido del pescado hirviendo, el olor de las brochetas cocinándose en la sal, el calor de la manteca de cerdo chisporroteando, todo se desvaneció en un instante. La brisa nocturna se llevó el aire caliente, denso y sucio de la taberna. La brisa de la noche entró por detrás de 3 mujeres con túnicas largas. Con sus cejas pobladas, ojos de gato y hermosos rasgos, las 3 mujeres podrían ser trillizas. Al verlos, los guardias se pusieron de pie al unísono y saludaron. Lealtad, saludamos a los comandantes de la fortaleza. Su cambio de postura llamó la atención de Vikir. Vikir miró a las 3 mujeres cuando entraron en la taberna. Los había visto antes, si recordaba correctamente. Eran las 3 flores de Morg, o las 3 desgracias. Isis, Mitsis y Lousis. Especializados en magia de hierba, tierra y agua, se acercaron a la mesa con su distintivo cabello rojo y se sentaron. Los ojos de los hombres quedaron momentáneamente aturdidos por su belleza, pero no podían cometer un error. Tampoco Vikir, especialmente porque las personalidades de los trillizos eran verdaderamente aterradoras. ¿De qué estaban hablando que era tan divertido? Lo obvio. Es medianoche, probablemente estén aplaudiendo de nuevo. ¿Estaban hablando del señor Vikir? Los guardias respondieron a la pregunta de los trillizos con un rugido. Sí, estábamos. Luego, la mayor, Isis, se rió mientras tomaba la jarra de cerveza fría frente a ella. Oh, no es de extrañar, porque sus logros son grandiosos, y todavía me emociono pensando en cómo me sentí cuando lo vi ese día. Los ojos de los guardias novatos brillan ante las palabras de Isis. ¿Alguna vez lo conoció en persona, comandante? Por supuesto. Isis y las otras 2 hermanas entrecerraron los ojos y se rieron. Cuando lo vi por primera vez, pensé que solo era un chico lindo, pero lo conocí durante nuestro tiempo juntos en la fortaleza. Lo vi por lo que realmente era. Alguien increíblemente amable y carismático. Vikir, de pie junto a ella, apenas podía creer lo que escuchaba. Recordaba su primer encuentro con ellos como menos que agradable. Pero por alguna razón, las hermanas Isis, Mitsis y Lousis parecían recordar su tiempo con Vikir como algo verdaderamente hermoso. Era maravilloso. Honestamente, pasé todo el tiempo que estuvo viviendo en la fortaleza mirándolo con los ojos. Aunque solo nos encontramos unas pocas veces en el comedor. Sin embargo, nos vimos en el límite del campo de algodón, aunque no tuvimos la oportunidad de tener una conversación larga antes de que los 3 Baskerville nos interrumpieran. Si hubiera sabido que esto iba a suceder, habría hablado con él un poco más. Se llevó a los guardias a un lado y comenzó a parlotear. La mujer que había sido tan hostil con ellos antes se dio cuenta y cortésmente les sirvió bebidas y bocadillos. Vikir se sentó solo en una mesa distante, escuchando atentamente la historia de los trillizos. Esperaba oír al menos un poco de lo que había estado pasando en Morg y Baskerville. Los trillizos eran bastante habladores y Vikir pudo obtener mucha información de ellos. Los cambios desde la desaparición de Vikir hace 2 años y la eventual declaración de su muerte fueron asombrosos. Lo más impactante fue la cantidad de veces que Hugo Les Baskerville había visitado a Morg en un ataque de furia. Y que el Morg recompensó diplomáticamente a los Baskerville con una enorme cantidad de dinero. A pesar de ello, Hugo Les Baskerville no cejó en su enfado. Y finalmente, que hace solo unas semanas, Morg Camus había dirigido personalmente un grupo de búsqueda a través de las profundidades de las montañas rojas y negras. Vikir había aceptado todo esto con una mueca.
Bueno, si Hugo estaba molesto por su desaparición, era porque había perdido un sabueso útil. Y si todavía está enojado, es porque piensa que la recompensa dada por los Morg es demasiado pequeña. Lo único que parece sorprendente es que Camus aún no se haya olvidado de Vikir después de 2 años. Hasta hace solo unas semanas, había estado liderando firmemente un grupo de búsqueda a través de las profundidades, y luego desapareció repentinamente. Se rumorea que se escondió en lo más profundo de su familia y se jubiló. Lo que sea. Los trillizos contaron la historia de Vikir, fanfarroneando sutilmente ante los guardias sobre sus experiencias y conexiones. Por cierto, esa estatua dorada de allí ni siquiera captura la mitad de la verdadera apariencia de Vikir. Es una pena, porque si todavía estuviera vivo, ahora sería un buen partido para mí. ¿Quién está emparejado con quién? Eso es ridículo, si estuviera vivo, definitivamente sería yo quien lo recogería. No peleen, hermanas. Todos nos llevaremos bien, ¿qué hombre nos rechazaría a los tres? Pero entonces las hermanas de los trillizos callaron a la vez. ¿De qué sirve pelear? Ya se fue. Un estado de ánimo sombrío se apoderó de la taberna por un momento. En ese momento, Vikir se había levantado y subido las escaleras hasta el segundo piso. No podía esperar para llegar a su habitación y acostarse. Estaba cansado de escuchar su propia historia, que se estaba volviendo desconocida. Entonces, desafortunadamente, por el rabillo del ojo, Ixis vio la capucha de Vikir. Tú allí. Tu atuendo es sospechoso. Ven aquí. No estaba de humor para bromas, así que inmediatamente usó los poderes del comandante de la fortaleza para detenerse y buscar. Vikir hizo una pausa mientras subía las escaleras. Si se quitara la capucha aquí, la atmósfera sería abrumadora. Consideró fingir que no lo había oído y seguir subiendo las escaleras, pero eso solo alimentaría el mal genio de Ixis. ¡Ey! Detener. ¿No puedes oírme? El guardia a mi lado habló. Extrañar. Le compré a este chico un vaso de leche antes y no sospecha. Cállate, a esta hora de la noche, los nativos afuera están extrañamente callados, deberíamos estar más atentos. Ixis se puso en pie de un salto. Extendió su mano hacia Vikir. Una poderosa corriente de maná se arremolinó alrededor de Vikir. Unir. Las barandillas de madera de la escalera crujieron, y largas enredaderas crecieron alrededor de Vikir, tratando de envolverlo. Pero, Wirik. Vikir salió volando del camino con facilidad, evitando el agarre de las enredaderas. Los ojos de Ixis se agrandan al verlo, al igual que los de Mitsis y Lousis, y los que estaban parados detrás de ellos, mirando impresionados. Los hombres de la guardia a su lado estaban tan sorprendidos que escupieron sus bebidas. No esperaban que pudiera evadir la magia de las tres hermanas de Morg tan fácilmente, especialmente porque venía de Ixis, la más fuerte de las tres. Mierda. Vikir sintió que las cosas se estaban poniendo problemáticas. Pensó en esconderse en la noche, pero el trío de Morg no era rival para él. Las tres hermanas, Ixis, Mitsis y Lousis, rápidamente se pusieron de pie y recurrieron a su magia. Los guardias, que habían estado riendo y hablando hace un momento, también desenvainaron sus espadas, arcos, bastones y magia, y rodearon a Vikir con un filo afilado. ¿Quién eres? Quítate la capucha y revela tu identidad. Ixis gritó bruscamente. Vikir suspiró suavemente. Él podría ser capaz de escapar, pero pondría toda la fortaleza patas arriba. No confiaba en sí mismo para escapar sin derramar sangre. Y no era como si necesitara usar una capucha para disfrazarse en primer lugar. Voy en camino a informarle a Baskerville que estoy de vuelta de todos modos. Si Baskerville o Morg se enteraron primero, fue simplemente una cuestión de secuencia. Finalmente, Vikir se detuvo obedientemente y levantó las manos. Luego, bajo la atenta mirada de todos, se retiró lentamente la capucha. En el momento en que la capucha de Vikir se desprendió, revelando su rostro. Ah, ah. Los trillizos exclaman al unísono. No es una reacción al ver una cara familiar, es puramente una reacción a la apariencia de Vikir. Y luego, uno por uno, comienzan a darse cuenta de que el rostro de Vikir tiene un parecido sorprendente con algo. Varios guardias giran lentamente la cabeza para mirar el rostro de la estatua dorada fuera de la ventana. Luego vuelven a girarse y miran fijamente el rostro de Vikir, de pie en la barandilla de las escaleras. Y se ponen rígidos. La conmoción se extiende a todos los hombres de la guardia. Se extiende a todos los hombres de la taberna, e incluso a las tres hermanas de Morg, Ixis, Mitsis y Lousis. Pronto, todos los que reconocieron el rostro de Vikir se quedaron con la boca abierta y sus dedos índices temblando. Vikir van Baskerville. El sabueso desaparecido de los Sangre de Hierro. El héroe del colmillo rojo ha regresado.
Episodio 107. El héroe que regresa, 3. A la mañana siguiente, Vikir se levantó de su cama destartalada en la taberna. Había rechazado la oferta de Isis la noche anterior de venir y quedarse en las habitaciones de invitados de la fortaleza. Ya había pagado la habitación ayer. Mientras descendía las crujientes escaleras de madera y subió al primer piso, donde los guardias de la noche anterior montaban guardia frente a la taberna y saludaban con voces atronadoras. Saludo. No soy de la familia Morg, no es necesario que saludes. Señor Vikir, usted es el héroe del castillo Colmillo Rojo, y no hemos olvidado cómo nos salvó la vida en profundidad hace 2 años, así que lo saludamos desde el fondo de nuestros corazones. Ahí es donde Vikir decidió darse por vencido. Tendría que acostumbrarse a los saludos y palabras de honor que los seguirán de ahora en adelante. No podía permitirse el lujo de sentirse incómodo todo el tiempo. En ese momento, una de las camareras de la noche anterior se apresuró y le entregó una bolsa a Vikir. Oye, guay, si no te importa, pensé en darte una serpiente para tus viajes. Era una brocheta de los mejores cortes de carne, algunos antisépticos a base de hierbas y una cerveza de color oscuro en una botella de vidrio fría. Cuando los guardias lo vieron, suspiraron profundamente. ¿Qué diablos le ha pasado a esa mujer? Ellos dijeron. ¿Cómo puede Nancy, el viento frío de la taberna, el epítome de la rudeza, ser tan amable? Supongo que de repente ha despertado su espíritu de hospitalidad. ¡Qué mundo más cruel! La apariencia es lo único que importa. Pero Nancy no era la única que había cambiado. Ding, 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 ding. Tan pronto como salió el sol por la mañana, 3 córceles se acercaron a la taberna de Vikir. Los 3 caballos fueron seguidos por muchos otros carruajes y sirvientes. Cabalgando sobre los caballos al frente estaban las 3 flores de Morg. Morg Ixis, Morg Mitsis y Morg Lousis. Por alguna razón, se veían diferentes a como se veían ayer. Para empezar, no tenían la piel más clara, labios rojos, cejas más oscuras y rasgos más definidos. Se veían naturales, como si no estuvieran usando maquillaje, pero en realidad estaban usando mucho maquillaje que requirió una gran cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo para ponerlo. Además de eso, vestían atuendos formales, que normalmente nunca usarían. Después, las 3 hermanas de Morg que saludaron a Vikir desmontaron de sus caballos. Incluso Isis, notoriamente malhumorada, dijo gracias con voz suave al sirviente que la ayudó a ponerse de pie. Vikir dijo a los trillizos. ¿Está bien viajar desarmado en tiempos de guerra? Era una pregunta inocente. Pero respondieron con un brillo en los ojos. Estoy armado. También estoy completamente armado. Se llama preparación para el combate. Aunque el maquillaje de mis hermanas es más un camuflaje que una armadura. Las expresiones de la más joven de las 3 hermanas se tensaron ante el comentario de sus hermanas. ¿Qué? Camuflaje, eso se refiere a la cara que escondiste con tu cepillo. Solo escondí mi rostro, ¿y tu hermana? Cubriste el contorno de tu barbilla por completo. También hiciste que tu nariz se erizara con el sombreado, ¿pero qué? Eso es casi como una ingeniería civil. Está bien, quita tu flequillo, chico, para que pueda jugar fútbol en tu frente. Cuando los 3 Morg de repente comenzaron a discutir entre ellos, el aire a su alrededor comenzó a arremolinarse con poder mágico. A pesar de sus rostros sonrientes, el aire a su alrededor se estaba enfriando. Sin embargo, su pelea fue rápidamente interrumpida por una sola palabra de Vikir. ¿Has contactado con los Baskerville? Isis fue la primera en levantar la mano y responder. Sí, ayer envió una lechuza para decirles que el señor Vikir ha regresado. Lentamente, su título cambió de señor a señor. Era la manera de Isis de tratar de ser más respetuosa. Vikir, por supuesto, no estaba en fase en absoluto. De acuerdo entonces. Me iré solo desde aquí. Todavía estaban frente a la taberna. Solo quiso decir que va a hacer el viaje solo. Las 3 hermanas estaban abiertamente decepcionadas. ¿Estás seguro de que no quieres que te acompañemos? Es un largo camino hasta el borde de la fortaleza. Los caminos son complicados y podrías perderte. Estoy seguro de que estás ocupado, pero está bien. No estamos ocupados. No estamos ocupados en absoluto. Estamos tan aburridos que estamos durmiendo todo el tiempo estos días. Los bárbaros están tranquilos, no estamos ocupados en absoluto. ¿Por qué no vienes con nosotros? Te mostraremos los lugares de interés y te daremos algunos consejos. No gracias. Le agradecería que me prestara un caballo. Vikir aplaudió y pensó para sí mismo. Cuando regrese a casa, tendré que informar que los hombres de Morg están jugando. Tal deslealtad es imperdonable, andar por ahí mientras tomas prestada la tierra de otra persona. Entonces.
Iuxis apareció detrás de él, tirando de un caballo blanco pálido. Solo sus orejas estaban teñidas de rosa. Este es mi favorito, su nombre es Poppy, y lo tengo desde que era un bebé. Cuando lo estás montando, también me estás montando a mí, no, por favor, piensa en ello como si estuvieras montando conmigo, hermana, ¿no compraste ese caballo a toda prisa en el mercado anoche? Sí, elegí el mejor que pude encontrar, y presioné mucho a los vendedores, pero fue un verdadero negocio. Iuxis aprieta los dientes y amenaza a sus hermanos. Lo que sea. Vikir se subió al caballo. Hasta entonces, las tres hermanas habían estado discutiendo sobre quién llevaría a Vikir al borde de los límites del castillo Colmillo Rojo. Entonces. Tengo una pregunta para ti. Vikir volvió la cabeza. Encontrando su mirada, las tres hermanas dejaron de moverse por un momento y lo miraron a la cara con expresiones en blanco. Era como si estuvieran hipnotizados. Pero las siguientes palabras de Vikir los devolvieron a la realidad. ¿Dónde está Camus? Camus. Camus Morgan. Al escuchar el nombre, las tres hermanas volvieron a la realidad como si les hubieran vertido un balde de agua fría. Eso es correcto. Así es, estaba Camus, Vamos a tener que buscar por todos lados, ¿no? Por eso les dije que no hicieran eso, hermanas. Las tres hermanas jadearon, dándose cuenta de lo que acababan de hacer. Entonces Iuxis respondió la pregunta de Vikir. Si se trata de Camus, está ingresando a un entrenamiento a puerta cerrada. ¿Cerrado? Repitió Vikir, y Iuxis negó con la cabeza, llenando los espacios en blanco de lo que podría haber sucedido. Había oído que después de la desaparición de Vikir, Camus había organizado un grupo de búsqueda y pasó años buscando en las profundidades de la montaña negra y roja. Pero después de no poder recuperar el cuerpo de Vikir, y mucho menos salvarlo, Camus dejó de buscar abruptamente y entró en una sesión de entrenamiento a puerta cerrada. Y lo que escuchó de las tres hermanas de Morg fue sorprendente. Está separada del tío Adolf. Dijo Isis, sonando sorprendida ella misma. Escuché que Camus ha cambiado un poco desde que dejó de buscar a Vikir. Había perdido gran parte de su personalidad impetuosa y hablaba menos. Luego, de la nada, anunció su retiro del lado luminoso. Dado que Camus siempre siguió a Adolf como un padre, que era su tío y líder de una facción ligera, la familia Morg se sorprendió incluso desde dentro. Sin embargo, Adolf no expresó ningún comentario oficial sobre este incidente. Simplemente observó en silencio a Camus, que había desertado, unirse al lado oscuro, que se encuentra en el extremo opuesto de un lado luminoso. El lado oscuro. Vikir frunció el ceño ligeramente. Hay dos facciones en Morg. The Light Side, que utiliza la magia para lograr resultados tanto interna como externamente. Y la facción oscura, que es menos visible públicamente, pero investiga y desarrolla profundamente la magia dentro de la familia. Los miembros de la facción de la luz viajan dentro y alrededor del clan, matando monstruos y construyendo edificios. Los miembros del lado oscuro, por otro lado, generalmente no viajan fuera de la familia. En cambio, estudian en profundidad un campo o género de magia en particular y, a través de innumerables pruebas y errores, descubren y recrean nueva magia. Es la diferencia entre un practicante y un investigador. El líder actual de Light Faction es Adolf Morg, y el líder de Dark Faction es Snake Morg. Serpiente Morg. Es un archimago que lidera la casa de Morg y ostenta el título de Marqués del Imperio. Del mismo rango que el patriarca, Respane Morg, y pariente lejano suyo, no era conocido por el público. Lo único que me viene a la mente es su reputación de ser increíblemente pomposo y terco. Por supuesto, Vikir, que había vivido la era de la destrucción, estaba familiarizado con el hombre conocido como Snake Morg. Esto es inesperado. Vikir frunció el ceño. Antes de la regresión, Camus y Snake nunca se habían llevado bien. Pero de alguna manera, en esta vida, Camus de repente se había unido a Snake. Dado que el partido de Morg está compuesto por un delegado, 20 senadores y 400 representantes, lo más probable es que Camus haya sido senador. Tal vez ni siquiera era senadora. Vikir vaciló un momento, luego habló. ¿Puedes entregarle un mensaje a Camus? Iuxis asintió como si fuera obvio. Seguro. Es un favor de un amigo. Bueno. Entonces te pediré que seas breve. Vikir asintió y las tres hermanas sacaron bolígrafos y papel, listas para dictar. Pero lo que en realidad salió de la boca de Vikir fue muy simple y breve. Cuando tengas la oportunidad, nos vemos cara a cara. Es así. ¿No se suponía que se reunirían después de 2 largos años? Las tres hermanas, Isis, Mitsis y Lousis, se quedaron en su lugar aturdidas. Volviéndose hacia ellos, añadió Vikir, como si se le acabara de ocurrir. Asegúrate de dejar el lado oscuro. Lo viste en Audionovelas Héroe.